Para concluir la parte de los cambios fonéticos, de las causas de los... Dale para atrás, Angelina. Para concluir esta parte, podríamos decir que el fenómeno fonético, además de ilimitado, es incalculable, porque no sabemos cuándo puede tanto evolucionar o cambiar la lengua. Y que puede afectar cualquier especie de signo sin hacer distinción entre un adjetivo, sustantivo o su desinencia. Si los fenómenos fonéticos no son detenidos por límite alguno, deben traer una perturbación profunda en el órgano gramatical. Ahora sí, la siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar un poco sobre la alternancia. Se define como alternancia a la correspondencia entre dos sonidos o grupos de sonidos determinados que se permitan regularmente entre dos series de formas existentes. También la alternancia, según Ferdinand, tiene un carácter estrictamente gramatical y pertenece siempre a la sincronía. Como anteriormente mis compañeros habían expuesto, que la sincronía tiene que ver con el desarrollo de la palabra o el sonido a través del tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo. En el caso del español, la palabra colocar pasó a colgar y colocar, bueno, disculpa, la palabra del español, el latín colocar, luego pasó a colgar al español. Este también lo podríamos definir como un préstamo cultural o un préstamo libresco o un cultismo. La próxima diapositiva, por favor. Ya para concluir, hablaré un poquito de la parte de la analogía. No profundizaré mucho, ya que el próximo grupo ya también tiene esta parte, por lo que daré un poco acerca de la definición de lo que es la analogía. La analogía es una forma hecha a imagen de otra o de otros muchos según una regla. La analogía estudia la relación de semejanza entre una cosa u otra. Es bueno saber eso. Por ejemplo, la analogía se ejerce a favor de la regularidad y tiende a unificar los procedimientos de formación e inflexión. Aquí podemos ver dos ejemplos que anteriormente en francés se decía il prouve, hoy actualmente se dice il prouve. Es como el lineamiento que la analogía nos ayuda a determinar ese lineamiento de dónde procede tanto el sonido o el cambio de la palabra. También, por ejemplo, tenemos la palabra onos, que luego se deriva a honoren, y al final tenemos la forma nueva de honor. Ya esa era mi parte, espero hayan comprendido un poco, espero le haya agradado nuestra exposición. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Han ido trabajando muy duro. ¿Hay alguna preguntita? Nos queda media hora y creo que queda un grupo de 2 personas, el último, el grupo 3. Bueno. Una preguntita. Angelín Sánchez, ¿cómo se producen las relaciones sintagmáticas? Angelín, ¿cómo se producen las relaciones sintagmáticas? Las relaciones de las palabras están unidas sintagmáticamente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que haya una relación sintagmática en 2 palabras? Está sencillo, ¿eh? Lo que pasa es que falta un concepto. Vamos a ver. Angelín, hello. ¿Qué significa una relación de sintagma entre palabras? Aló, Angelín. Aló, Angelín, contéstame, ¿cómo estás? ¿No estás? Angelín Sánchez, allá.
Sí, profe. Que je vous parle maintenant. Estoy aquí, pero lo que pasa es que estoy como un chingue, como aérea hoy, día de hoy. Angelín Sánchez, ¿cómo se produce una relación sintagmática en lengua, en lingüística? Bueno, como yo había leído anteriormente, las relaciones sintagmáticas son relaciones asociativas que van unidos de un elemento que va en secuencia. O sea, las relaciones sintagmáticas son elementos que van unidos en secuencia. Tiene que ir más profundo, más profundo. Mira, lo que sostiene una relación sintagmática son las relaciones de concordancia. Tú no puedes decir las niños bonitas. Las niños bonitas, porque las relaciones de concordancia que se establecen deben ser las niñas bonitas. ¿Qué concordancia hay? De género y de número. Tiene que haber las relaciones de concordancia viene dado por artículo y adjetivo, por artículo y sustantivo, por adjetivo y sustantivo, por sujeto y verbo, por adverbio y sustantivo. Es decir, tú no puedes decir poco agua. Cuando tú dices poca agua, está haciendo concordar el género agua con el adverbio de cantidad. Las bellas mujeres llegaron. Tú no puedes decir para nada las bellas mujer llegaron, porque se destruyen, ¿me comprende bien? Las relaciones de concordancia. Para que haya relación sintagmática, tiene que haber relaciones de concordancia, según la lengua. No puede decir las bellas mujeres llegó, porque hay un verbo en pretérito indefinido que le corresponde al sujeto en plural, que llegaron. Eso se llama relaciones sintagmáticas basadas en relaciones de concordancia en el primer grado. Esa es la respuesta. No pueden haber relaciones sintagmáticas sin haber relaciones de concordancia. La niña bello. ¿Y eso? ¿La niña bello? La niña bella o la bella niña. En la historia de la lengua, como dijo el compañero antes, en la historia de la lengua se mantiene el género, el número, se mantienen los aspectos formales de la lengua que no pueden cambiar. Ejemplo, en el inglés, como usted sabe, para decir el, la, los y las, para el inglés tiene the. Para el inglés, pero para el inglés, para otro tipo de lenguas está el y la, los y las. Y para el alemán está el masculino, el femenino y el neutro. Nada más tenemos un neutro en español, que es lo, que puede ser pronominal y puede ser sustantivación. Lo bueno, lo mejor, sustantivación. Pero el único caso que tenemos en español. Pero hay lenguas, repetimos, que para que existan relaciones sintagmáticas de la lengua, tiene la persona que conocer la lengua. ¿Dónde está la lengua? En el pensamiento. ¿Dónde están las relaciones sintagmáticas? En el pensamiento de quienes la hablan. Porque algunos americanos cuando vienen, yo llegando a Santo Domingo, a relaciones sintagmáticas, yo estoy llegando. Él obvia un verbo porque él no lo domina bien, pero eso va para cualquier lengua, es decir, la relación sintagmática viene determinada por la historicidad de la lengua en relación a la concordancia de la palabra que utilizamos ante la palabra que imaginamos, obligatoriamente. Entonces, eso lo va a trabajar luego Chomsky con más profundidad,
cuando tú dices una buena amiga, ¿cuál de las tres palabras es la más importante? Una buena amiga, ¿cuál de las tres palabras es la más importante? Amiga. Amiga, porque es el núcleo, llaman núcleo principal del pensamiento. Ese núcleo principal agarró subnúcleo, eso se llama teoría de conjunto aplicado al lenguaje. Ese núcleo principal, que es amiga, tomó dos subnúcleos, una buena amiga. Quiere decir que el pensamiento también se distrae matemáticamente en las relaciones de concordancia para expresar el conjunto con los subconjuntos. ¿Cuál es el conjunto? El conjunto, una buena amiga, conjunto de la oración. ¿Cuál es el conjunto? Una buena amiga, amiga. ¿Cuáles son los subconjuntos? Una y buena. Y todo eso en la teoría de Bohr, sobre la matemática aplicada de los conjuntos, aplicada a la lengua, ahí cabe. Una buena amiga llegó a mi casa ayer. Llegó a mi casa ayer. ¿Cuál es la palabra más importante? Llegó. Porque es el verbo, la acción, el fundamento principal del predicado verbal. Y luego, a mi casa ayer, de todo eso, lo más importante es casa, que es el núcleo. Lo de ayer son situaciones que como subconjunto del conjunto. Entonces, compañeros, las relaciones sintagmáticas de monoparadigma, se llama eso, están formadas por relaciones de concordancia. Y en todas las lenguas. Tú no puedes decir en inglés una cosa por otra. Tienes que ponerle, si dijiste ayer, el verbo tiene que ir en pasado. Si dijiste mañana, el verbo tiene que ir en futuro, con will, con shall, tiene que ir en futuro. Porque eso es relaciones de concordancia de esa lengua en relación al concepto organizado de la lengua. Los niños tienen desfases. El niño al año y medio produce una letra, una palabra que se llama holofrase, que representa la frase entera. Yeche, mamá, yo quiero que tú me traigas un biberón de leche entero, se llama holofrase. Y así sucesivamente, pero yo me estoy tomando ahora los 20 minutos que no me corresponden. Ahora la pregunta era para Olvi Martínez, pero no hay tiempo. ¿Por qué se pierden las lenguas? ¿Cómo se pierden las lenguas? Está perdiéndose una lengua por semana entre las tribus indígenas de Guatemala, de Perú, porque el avance de la computadora, el avance del inglés y el avance de la tecnología, y los muchachos nuevos no están en eso, los muchachos nuevos no están en su lengua indígena. Los que hablaron en lengua indígena van desapareciendo y hay lugares donde solo queda el último hablante de esa lengua indígena. Es una forma, cómo se pierden las lenguas. Pero no tenemos tiempo, está muy bonito eso. Vamos el último grupo, a mí me gustaría darle un par de charlas de 3 o 4 horas así, pero fuera de este contexto. Pueden hablar con el director y yo se la doy, porque se disfruta bastante de esta manera. El último grupo, yo le iba a preguntar a Elena que cómo se produce un cambio absoluto, pero dejemos eso. Y al otro compañero, el señor Ederson, pero que no hay tiempo. Ok, dice Saussure, una crítica a Saussure, que el signo es la imagen acústica representada en el cerebro, ¿verdad? A través del significante y significado que tenemos en la lengua. Y yo le pregunto a Saussure, ¿y cómo usted representa acústicamente las imágenes que no tienen forma en la realidad? Todas las abstractas, el amor, la esperanza, Dios, el infierno. Yo quiero que alguien me diga lo que es el infierno. No me diga cosas de la Iglesia Católica. Esas son imaginaciones. Entonces, ahí él no trabajó filosóficamente, porque yo digo el infierno. Y
y puedo decir que hay una relación entre el pensamiento y otras cosas que me han dicho a mí que es infierno. Pero el infierno no existe en la realidad. Existe una realidad mítico-religiosa y en algunos hogares que no se llevan bien. Mis queridos amigos, vamos al siguiente grupo, los quiero mucho y vamos a seguir para adelante. El siguiente grupo, número 3. 2 maestrando. ¿Quiénes son? Me parece que todo va muy bien. Sí, buenas. Angelina, muy bien. Elena Peralta, usted trabajó bien ese tema, igual que Ederson y los demás. Deme el nombre, por favor. Sí, profe, mi nombre es Juan Díaz, el primero del tercer grupo. Sí, dame un chancecito. Juan Díaz. Déjame anotarlo primero. El número, el siguiente. Siguiente. Andreina Rosario es la siguiente. Andreina Rosario. Y el número 3. ¿Ya no hay más? Carol Isiris Rodríguez. Carol Isiris Rodríguez. Discúlpame. Carol Isiris Rodríguez. Es que no se ve muy bien. Carolis, hay 2 de mí, hay 2 míos. Yo no sé si yo aparezco en la pantalla, pero yo. Rodríguez, no, está bien. ¿Y hay alguien más? No, ya somos 3 solamente. Ay, qué bien. Pues Juan Díaz, el micrófono es suyo y el pensamiento también. Nosotros como esclavos aquí le escucharemos. Muy buenos días nuevamente. Nada, yo dando las gracias porque he adquirido mucho conocimiento también de todos mis compañeros, en especial de Orbis Junefri Martínez, también con lo que el profe ha dicho. Nosotros vamos a expandir un poquito más sobre algo que terminó de decir Elena Peralta, que es sobre analogía. Expandiremos un poquito también sobre la etimología popular, la aglutinación, unidades diacrónicas, etcétera, ¿verdad? Hasta la familia de las lenguas. Pero yo comenzaré con la analogía. Y debido al tiempo, ¿verdad? Como decimos el profe, vamos rapidito. Es porque el tiempo está corriendo. Lo vamos a hacer, ¿verdad? Lo más globalizado posible para poder hacerlo, ¿verdad? Consecuente y rápido que se entienda. Bueno, la analogía es la semejanza que establecen dos cosas distintas, ¿verdad? Mediante análisis y combinaciones. Voy a pasar aquí la primera parte. Voy a usar el mismo ejemplo que estaba usando Elena en un momento. Dijimos que onus llegaba a honor, ¿verdad? Pero que fue cambiando, honoris, etcétera, etcétera. También podemos decir un ejemplo de analogía que es, por ejemplo, Madrid es a España lo que París es a Francia, por ejemplo. O ese es el mismo ejemplo que está ahí, que lo podemos ver ahí en la diapositiva. Sal es alimento, así como broma es a plática, ¿verdad? Estuve leyendo un artículo sobre Zubeida Daher, que en su artículo en 1994 ella dijo que las analogías relacionaban los contenidos abstractos con la realidad concreta. Es decir, transferencias de ideas desde el concepto familiar llamado análogo al concepto desconocido llamado tópico. Como mencionaba el profe en la clase anterior, el pasado domingo, que me grabé muy bien esa frase porque la podía utilizar en un futuro y la estoy utilizando ahora. Él hablaba y decía que nada entra a la lengua sin haber sido ensayado en el habla. Por consiguiente, alguien improvisó y otros solo imitaron, es decir, que repitieron, porque la analogía no puede evolucionar por sí sola. Y la teoría de la evolución acredita eso. Dice que siempre habrá algo creado y algo abandonado. Porque la lengua no para de interpretar, no para de descomponerse. Siempre habrá algo abandonado. Entonces, quiero decir ahí que van produciendo cambios, van cambiando de generación en generación. Es importante saber
que cambiando de generación en generación se van produciendo condiciones en la desarticularización. Hay palabras incómodas de decir, pero me las he aprendido paso a paso. El efecto más importante de la analogía es suplantar antiguas formaciones para poner formaciones nuevas, es decir, formaciones caducas, cambiarlas por nuevas, es decir, complementos vivos, sabiendo que la lengua es compleja, ¿verdad? Sabiendo que va a tener vacilaciones, aproximaciones, tanteos, semianálisis, entre otras cosas. Por ejemplo, déjenme darle un poquito aquí en este ejemplo curioso que le tengo, véanlo ahí. Hay un ejemplo muy curioso que le puse ahí que dice, el verbo en francés somnoler, que en latín era somnolentus, ¿verdad? Eso se separaba y con esos cambios que han ido ocurriendo mediante analogía, etcétera, pues se juntaron y quedó somnoler. Hay más verbos, pero es un ejemplo para que podamos ir, ¿verdad?, entendiendo mejorcito esa parte. Ahora, en conclusión, yo pienso que la única forma que no tienen, por ejemplo, no tienen cambio en todo esto de la analogía serían las palabras naturalmente aisladas. Serían, por ejemplo, los nombres propios, como lugares, Santiago, París, Ginebra, que lo utilizó Ferdinand de Saussure también. En ese ámbito, hablando de que están ahí aislados, podemos decir que esas conservaciones también surgen porque hay aislamiento completo, hay enmarcamiento de un sistema, entre otras cosas. Voy a pasarle a la etimología popular, ¿verdad? Para poder darle tiempo a mis compañeros. Así que pasamos a la etimología popular. Le pongo unas imágenes ahí que podemos ver un poquito, ¿verdad?, con diferentes signos, porque pueden pasar de un idioma a otro dependiendo de lo que se esté hablando. La gran diferencia entre la etimología popular y la analogía es que las construcciones análogas son racionales, sí, son racionales, que en la etimología ese proceso no se da al azar, un poquito al azar, no todo al azar, pero un poquito se da al azar. Por ejemplo, también podemos decir unos ejemplos aquí que puse. Solo que Bien, por ejemplo, vamos a poner ejemplos que conocemos. Las personas, como decía el profe ahorita, en un ejemplo que me encantó, porque yo soy de un campo y, por ejemplo, allá un señor dice, yo lo vi de que iba a la fiscalía. Y yo, sin embargo, quería preguntarle esa parte al profe, a ver si proviene de un, de un español muy viejo o si es solo mal dicho que está, porque investigué y no encontré nada. Pero, profe, usted ahorita me la deja guardada para que me la diga. Sí, el lengua del siglo XVI, vide, es el pasado de video, vidivisum del latín, que se quedó congelado, que por eliminación en el tiempo cae en vi, pero era vide. Bueno. Sí, y el segundo término también. Continúa, después hablamos un poquito más sobre esto. Términos latinos. Eso es lo que acuérdate que el español del siglo XVI es arcaico y estaba lleno de herencias latinas que en los 400 años han ido desapareciendo. Pero el español del siglo XVI no lo entendemos si leemos un texto de esa época, porque era completamente lleno de latín. Al venir los españoles acá, se quedaron términos que se llaman sustrato lingüístico, se quedaron términos en las comunidades. Recordamos que los viajes de Colón se quedaron sobre todo en el Cibao porque había mucho oro y en España había una enorme miseria
ocasionada por la presencia de los árabes. Continuamos. Ah, qué bueno, qué bueno. Es porque, ¿verdad? Soy así mismo del campo y allá pasan esas cosas, de que ficaidía y cosas así, y cédula. Bueno, entonces, ejemplos de etimológicos, ¿verdad? Podríamos decir que son, por ejemplo, la gente antes decía perjuicios por prejuicios. Sí, esos son También cambios, exacto, sigue, son cambios que se producen en la lengua hablada por sí, falta también de conocimientos. Sí, exacto, también podríamos decir que es verdad, la gente decía reivindicar por decir reivindicar, o claro, decían también redundancia por redundancia. Entonces, claro. estas cosas, ¿verdad?, van cambiando con la etimología popular. Son Ajá. cambios lingüísticos que tienen nombre, ¿eh? Unos se llaman anáfora, otros se llaman litote, tienen su nombre de consonante, de vocal, pero seguimos. Aráfora. Ay, disculpe, es que yo quiero anotar siempre todo, aráfora. No, yo le traigo un grupo de cambios y se lo envío por internet. Pues excelente. Eso es lo que me Excelente. gusta porque son cosas como, qué bueno saberla y así uno no Claro, sabe que fulanito está diciendo cosas mal dichas claro. porque no la está haciendo. Sentar por asentar. La unión de esa vocal delante del verbo, pero no asentar realmente, sino ese asentó por decir sentó. Eso tiene un nombre en lengua. Seguimos. Bueno, profe, voy a seguir entonces porque van quedando pocos minutos para los chicos de atrás. La etimología popular, como su nombre lo indica, ¿verdad? Es una interpretación espontánea que se da vulgarmente a una palabra relacionándola con otra de distinto origen. A la palabra, perdón, sí, y la palabra recibe una interpretación nueva sin cambiar de forma, como pudimos ver en los ejemplos, ¿verdad? Desde mi punto de vista, yo veo como una diferencia notable entre que la analogía olvida lo anterior, mientras que la etimología permanece un pequeño recuerdo de las cosas anteriores. Ahora voy a pasar para la aglutinación. Rapidito. Que veo que no solo yo utilicé la imagen de aquí, todo el mundo la ha utilizado, pues me gusta porque estamos todos hablando del mismo libro, significa. Bueno, la aglutinación es como su nombre lo indica. Pasa exactamente así. Deja entender como dos o más términos aglutinados que se encuentran frecuentemente juntos, donde el profe hacía énfasis ahorita en un sintagma, que preguntó qué era sintagma, entonces ya sabemos lo que es eso. Entonces, un sintagma de una oración, pues se aglutinan ahí, se juntan como en una unidad absoluta y son muy difíciles de analizar. Por ejemplo, que lo tengo aquí, un ejemplo muy fácil, que también lo usaron, pues ahí lo pueden ver, no voy a repetirlo ya porque está ahí. Pero vemos que se separan, ¿verdad? Tu se separa de jour y o se separa de jour y después de dui y luego se juntan y a aujourd'hui, se me olvidó una i, perdón. Aujourd'hui y toujours. Entonces, podemos ver que esas cosas van sucediendo de acuerdo a la aglutinación, van pasando ahí. Entonces, mejor dicho, la aglutinación es un proceso mecánico, que el ensamble se hace por sí solo, podemos decir. Yo creo que en algún futuro, una palabra que en inglés se está usando demasiado, que gramaticalmente se dice going to, pero las personas dicen gonna, y todo el mundo está usando gonna, en algún futuro pues va a juntarse esa cosa y no, quizá no sea ahora mismo, pero es que kinda, gonna y esas cosas están usándose demasiado. Es lo que, ¿verdad? Pienso que va a suceder. Bueno, voy a continuar con unidades, unidades Lengua, diacrónicas. Ajá. oye, la lengua, igual que la ciencia, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Las Sí. lenguas, igual que la ciencia, nacen, crecen, se reproducen, gona, guana, y mueren. Seguimos. Sí, claro. Bien, entonces he puesto aquí un pequeño diagrama de nuestro querido Ferdinand, que también puse el año de 1857 a 1913. Es considerado el padre de la lingüística y bueno, ya sabemos que sí, y por qué lo es también.
Cuando uno le da a Google, lo primero que aparece es Ferdinand. Así que ya sabemos. Bien, entonces, podemos decir que unidades diacrónicas es el fenómeno de los sonidos, ¿verdad? Los sonidos perduran, pero las unidades significativas no son las mismas. Es muy parecido a las unidades fonéticas. Antiguamente en latín decíamos, por ejemplo, una frase que escuché decía calidum, y en francés pues esa misma mantiene el significado, pero cambia, que es cho. Entonces, para explicarme mejor, las palabras son como una casa. La casa mantiene su mismo espacio, pero por dentro cambia. Por ejemplo, usted puede cambiarle el interior las veces que sea, mantiene su espacio, su origen, pero van cambiando de esa forma. Alguien mencionó ahorita unidades diacrónicas y no quisiera seguir expandiendo mucho, aunque imagínense, estos tienen estas cosas, una explicación terrible, como dijo el profe, grandísima, que uno toma el día entero explicando una sola. Así que lo he abarcado un poquito fuera para dejar espacio. Voy a pasar a lo que es lingüística geográfica. Aquí tengo una imagen de nuestro socio de nuevo, porque he pensado que si pongo un mapa, que eso es lo que debería, pues nada, quisiera mostrar que él es el encargado de esta lingüística. Bien, esta lengua, ¿verdad? La lengua es considerada en sí, vulgarmente y también escrito, como un hábito o una costumbre. Por esta razón, las diferencias son enormes, son extremadamente grandes en lo que es tiempo. Imagínense ahora hablando de geografía, de espacios son mucho más grandes. Entonces esas cosas saltan a nuestra vista inmediatamente, aunque la observación científica, podemos decir que ellos tienen aceptan entre ciertos casos, de 2 hasta más casos, ellos dicen que diferentes idiomas poseen parentesco, pero no son iguales. Lo cierto es que al final no son iguales, dicen, es un grupo de lengua con características diferentes que tienen parentesco, se le llama familia. Y, ¿verdad? Para la lingüística moderna, esta familia tienen hasta apellido, que no voy a llenar muy lejos, pero pueden ser indoeuropeas, pueden ser semíticas, pueden ser bantú, entre otras más, ¿verdad? Indoeuropeas tiene que ver con, ¿verdad?, la lengua más hablada, y así, semítica, bantú son lengua afroamericana, etcétera, etcétera. Espero, chicos, que se haya entendido y discúlpenme lo de atrás, porque que ya llegué hasta las 12. He terminado hasta aquí mi parte. Muy bien, muy bonita y muy interesante. Andreina, una síntesis de tu exposición. Vamos a escucharte. Juan Díaz Domínguez, muy bien, gracias. Gracias a usted, profe. Bien. Muy bien, Andreina, vamos a ver. Ok, bueno, aquí estamos viendo las familias lingüísticas, que era lo que Juan estaba mencionando, o sea que lo vamos a pasar, Juan, a la siguiente. Entonces, vamos a ver brevemente lo que son las complicaciones de la diversidad geográfica en cuanto a la lingüística, obviamente. Entonces, tenemos en primer lugar la coexistencia de varias lenguas en un mismo punto. Esto a lo que se refiere es que, como lo dice ahí, que pueden 2 o más lenguas coexistir en un mismo territorio sin que se mezclen necesariamente y sin que se confundan una de la otra. Aquí puse el ejemplo de Canadá, que como sabemos tiene el inglés y el francés como idioma oficial, pero eso no solamente sucede aquí, sino en otros países también, como en Irlanda, que está el céltico, que es una de las lenguas antiguas, y el inglés como tal. Entonces, esto se produce cuando una población extranjera llega a una población indígena, y con esto de indígena no me refiero a como los taínos en sí, sino
a la población natal de ese territorio. En cuanto a las complicaciones que tienen que ver con la lengua literaria y el idioma local, como ya habíamos mencionado anteriormente, bueno, el profesor había mencionado anteriormente, tenemos lo que es la lengua oficial, que es la escrita. Y como uno lo habla, entonces es diferente. Y ahí mismo también entra lo que es la fonética y la fonología. Entonces, a lengua literaria no se refiere necesariamente a la literatura como arte, sino a toda lengua oficial, ya o no, que esté al alcance de todos. Juan, el que sigue. Ok. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta diversidad geográfica? Bueno, en primer lugar, tenemos el tiempo como la causa principal o esencial, ya que solamente con movernos de un punto a otro no significa que la lengua va a cambiar, o sea, de un día para otro. Es como si una gran masa de nosotros los dominicanos fuéramos a Haití, que es el país que tenemos más cerca. Nosotros seguiremos hablando español y ellos van a seguir hablando el francés o el creol. Entonces, ya con el tiempo es que se van a ir modificando esos vocablos, la lengua y en fin. Asimismo, también tenemos que la acción del tiempo en un territorio continuo tiene su efecto. Vamos a poner que aquí hablamos español. Con el tiempo, ya sean en décadas, en siglos o en milenios, no sé, la lengua, como ya se ha mencionado, cambia totalmente, ya sea por los préstamos de otras lenguas, por los mismos dialectos que suceden dentro de la misma lengua y así. Entonces, si tomamos eso en cuenta, podemos ver que incluso si no hay un préstamo de otras lenguas, la misma lengua cambia, porque así, como digo, se aglomeran un solo tipo una sola población y entonces, por ejemplo, tenemos en el norte, ellos se comunican con ciertas palabras, con cierto lenguaje, en el sur diferente y así. Entonces, al cabo de mucho tiempo, podría verse que las personas del norte no entiendan lo que dicen las del sur por el cambio que hubo en su lengua. Juan, el que sigue. Otra causa, la tercera, es que los dialectos no tienen límites naturales. Es decir, sabemos que los dialectos cambian de acuerdo a donde nos encontremos, ¿verdad? Entonces, un dialecto, vuelvo con lo del norte y el sur, puede ser distinto en el norte y en el sur también. Entonces, ¿qué pasa? Ese dialecto que se habla en el norte, los territorios vecinos al norte pueden ir entendiendo porque como están en cercanía y eso, entonces están más cercanos, están más ¿cómo digo? Oh my God, en toque con esa lengua. En cambio, los del sur ya sería diferente y estarían en contacto los del sur con ese dialecto. Entonces, por eso, incluso aquí mismo en República Dominicana, se puede ver que a veces cuando nos ponemos en contacto con una persona del sur, mencionan palabras que uno mismo no sabe, pero eso es porque es de su dialecto. Asimismo, las lenguas tampoco tienen límites naturales. Entonces, ahí podemos ver que en las fronteras se pueden unificar o no unificar, pero se pueden entender ambas lenguas. O sea,
aquí, tomando el ejemplo de la frontera de República Dominicana y Haití, hay muchas personas que hablan el creol y es por eso, porque tienen Haití bastante cerca. Entonces, no está necesariamente delimitado por una frontera. Bien, aunque este no es el caso en todos los países. Bien, Juan. Pasamos a la propagación de las ondas lingüísticas. En este caso, todos sabemos lo que es una onda, entonces ahí solamente habría que extrapolar. La onda lingüística sería cómo se mueve de un sitio a otro, ¿verdad? Cómo va avanzando. Entonces, tenemos la fuerza de intercambio y el espíritu de campanario. Entonces, la fuerza de intercambio básicamente es esa interacción que hay entre la población que habla una lengua en específico con otra. Entonces, dependiendo de qué tan fuerte sea, puede entonces moverse en el territorio. Sin embargo, el espíritu del campanario es lo contrario. Esto es lo que realmente aboga porque la lengua sea la tradicional, o sea, que se mantenga la lengua que está. Tenemos también que estas dos fuerzas pueden unirse, o sea, si el intercambio de las lenguas es lo suficientemente poderoso, innovador, entonces, como ya la mayoría lo ha adquirido, la mayoría de las personas, entonces ya el espíritu de campanario, o sea, lo que hace que sea tradicional, entonces se encarga de que esa nueva adquisición se mantenga como está. Juan. Tenemos también la diferenciación lingüística en territorios separados. Esto básicamente es ver si la separación de estas lenguas o de estos territorios desempeña un papel en la historia de las lenguas y si produce efectos distintos de lo que aparecen en la continuidad. O sea, como había mencionado Juan anteriormente, con las familias lingüísticas hay lenguas que tuvieron derivaciones una de la otra, como sabemos todos, el latín y sus ramas, pero hay otras que se divorciaron totalmente, o sea que no podemos llegar a las raíces totalmente. Bien, entonces, la que sigue, Juan. En resumidas cuentas, podemos ver la lingüística en términos prospectivo y retrospectivo. Entonces, en este asunto de la lingüística retrospectiva, básicamente es la que se encarga de ver en el pasado, o sea, viendo hacia atrás, de dónde sale la lengua, o sea, una lengua, de dónde proviene. Así podemos ver que, por ejemplo, la palabra novus viene del latín, que significa nuevo. Asimismo podemos ver los sufijos, los prefijos, por ejemplo, bi, que viene del latín, que significa tener dos, por ejemplo, o del griego di, que es dos también. Entonces, básicamente de eso se trata. Hasta aquí esta parte, traté de hacerlo lo más resumido posible. Vamos a ver, Caro. Sí, vamos con Carolis Rodríguez y terminamos. Carolis, haz un resumen bien condensado de tu exposición. ¿Perdón? Ok, perfecto. Entonces, ¿me escuchas ahí? Sí, le escuchamos. La lengua más antigua y el prototipo. Ok, entonces el autor, Ferdinand, enfoca la antigüedad de la lengua en función de tres interpretaciones. La primera, de que no hay lengua más vieja que otra, porque se dice que no hay lengua madre y lengua hija, porque si la lengua es una evolución, está en continuo cambio, entonces no puede ser que haya una madre y una hija, sino la misma, pero que se ha ido transformando.
La otra interpretación es que la lengua puede ser sorprendida en una época más antigua. Puede que la lengua X sea más joven que la lengua A, pero que se sorprendió en una época pasada. Entonces, por estar allá en el pasado, es más antigua que la X. Está la otra interpretación que habla de antiguo o arcaico, o sea, no de qué tan reciente es la lengua, sino de qué tan parecida es la lengua al original, a la lengua primitiva que teníamos. Entonces, en función de esas tres interpretaciones, se puede medir la antigüedad de la lengua. Cuando hablamos de prototipo, hablamos de cuál es el punto de comparación o el punto de partida, cuál es mi punto de referencia. Y para hacer esto, lo que hacemos es que contrastamos o comparamos y de ahí encontramos cuál es el punto de referencia. No debemos, el autor dice que no se debe confundir que haya una lengua antigua o que, por ejemplo, en el sánscrito, que es la lengua más antigua del indoeuropeo, que no porque sea la más antigua o el documento indoeuropeo esté en esa lengua, se debe tomar ese como el prototipo, sino el indoeuropeo, que es lo original. Entonces, Juan, por favor, pasa a la otra. Please. No sé, no estoy viendo la misma, ¿eh? Okay. Habla de las reconstrucciones. ¿Qué son las reconstrucciones? Es tratar de encontrar, digamos, el origen primitivo de una palabra en función de comparar. O sea, yo quiero ir al origen, yo busco dos palabras que tengan, digamos, el mismo... que vengan de la misma base, pero que esas dos palabras las comparo y en función de esas dos palabras encuentro cuál era el origen. Entonces se hace a través de la comparación y nos preguntaríamos si son confiables o no, porque las reconstrucciones se hacen en función de la inferencia. Tengo esto ahora, del método retrospectivo, tengo esto y en función de lo que tengo puedo ir más allá, sin necesidad de tener ese más allá. Entonces, ¿qué tan confiables son las reconstrucciones? El autor dice que son bastante confiables porque estas reconstrucciones están sujetas a continuo análisis o cambio o se pueden quitar y poner, o sea, y entonces en función de esto, él dice que como están en constante estudio, son bastante confiables. Juan, por favor, continúa con la otra. Sí, te lo he cambiado, es que el internet cuando es lento no te deja verla de una vez. Ok, perfecto, entonces habla también del testimonio de la lengua. Dice que aporta la lengua luz a la antropología, a la etnografía y a la prehistoria. Bueno, cuando se trata de la antropología, de los aspectos físicos, dice que no hay relación entre la lengua y la antropología en la parte física. Por ejemplo, que yo hable inglés, que se hable inglés en Estados Unidos y que se hable inglés en África, no quiere decir que tengamos características parecidas. Puede que el norteamericano de origen sea blanco, alto, y que en África yo tenga otro tipo de persona, que tal vez sea oscuro o bajo, entonces de estatura baja. Entonces no quiere decir que hablemos una misma lengua que tengamos características parecidas. Sí, cuando habla de etnismo, que habla de que muchas veces el hecho de tener una misma lengua habla de aspectos religiosos parecidos, aunque no tengan un lazo político. Puede que, por ejemplo, sea el caso de Haití, que fue colonia por conquista de Francia, y que hablen una misma lengua y asimismo hayan heredado aspectos religiosos o de arquitectura. Entonces sí hay relación, aunque en la lengua, por haberlo heredado. Por favor, Juan, continúa con la otra, que es la última ya, que habla sobre las familias y tipos lingüísticos. Dice, ninguna familia de lenguas pertenece por derecho y para siempre a un tipo lingüístico. Y yo pienso que esta oración hace referencia a lo que ya hemos dicho constantemente en todo el día, de la evolución de la lengua. O sea,
la lengua a través del tiempo trajo esto, pero asimismo la lengua con el tiempo, o sea, el tiempo se va a llevar eso. O sea, ninguna familia de lengua o necesariamente va a permanecer, o sí, digamos así, o una lengua no va a permanecer estática en un grupo X, se va a ir modificando con el tiempo. Lo que el tiempo trajo, así mismo puede que se lo lleve también con el tiempo. Ya, eso es todo. Gracias. Fue lo más rápido posible. Hacer. Dándole las gracias al grupo por su responsabilidad, lectura, concentración, asociación, capacidad de análisis, verbalización y demás. Entonces nos preparamos para el próximo sábado, el próximo domingo, igualmente hoy casi las 2:30, 12:20, no importa. Sobre la temática que siguen. La temática que sigue me parece que es sobre psicolingüística, entonces trabajaremos fuertemente. Yo trataré de hablar menos cuando venga a las 8, porque yo me tomé media hora o un poquito más. El asunto es una vez darle un poco de confianza, porque situamos en el tiempo y en el espacio a Ferdinand de Saussure y ustedes se encargaron de analizar concienzudamente el pensamiento lingüístico de Saussure. El que viene es cerebro, lengua, psicología, lengua, pensamiento, lengua, es decir, cómo la sociedad, lengua, pero a través de la psicología. Berco es un especialista en esto, en psicolingüística. Muchas gracias, pasen buenas tardes y que le haga muy buen provecho. Gracias, profe. Que pase un feliz domingo. Bye, bye. Profesor, muchas gracias, profe. Gracias. Que me diga algo breve, profesor, por favor. Bueno. Bueno. ¿Están ahí todavía ustedes? Sí, Sí, escriben. estamos aquí. Sí, yo pienso que puede escribir una preguntita para el profesor. Si Steven puede escribirla y hacérsela llegar, porque quizás nos interese a todos, es sobre el libro Los muros de la palabra, que estuve leyendo el libro y veo que hay dos formas de hacer el trabajo final. Pienso que hay una forma que sería un ensayo, en forma de ensayo, todos los capítulos, que son 15, son bastante, y hay otra forma que sería capítulo por capítulo, o sea, hacer una página de cada capítulo, ver cuál sería la sugerencia del profesor o la exigencia del profesor, si él lo quiere en forma de ensayo, todo completo, o si lo quiere que lo hagamos así, resumiendo cada capítulo. Sería bueno hacer esa pregunta porque a todos nos toca hacer ese trabajo de manera individual de 15 a 20 páginas. Yo quiero, ok, Steven está ahí, ¿escucho? No sé, bueno, si está, que le haga llegar la... Para mí que ellos salieron ya hace ratito. Yo pienso que podríamos también, no sé qué les parece a ustedes, yo eso es una inquietud mía, que para las próximas clases, yo no sé si decírselo al maestro o decirlo en el grupo, que tal vez podríamos como interactuar entre nosotros, no sé, como que no solamente sea maestro, estudiante, sino que también haya una parte donde haya por lo menos una o dos preguntas que se le asignen a nosotros, se nos asignen a nosotros. Tal vez yo tenga una duda y no haga la pregunta porque no me dan la oportunidad. Bueno, pienso que eso ya es parte de la metodología del profesor que ya está establecida y cada profesor lo hará de forma diferente. O sea, sí, pero yo pienso que imagino que ya no podemos imponerle al profesor una forma diferente. No es a modo de imposición, sino a modo de sugerencia, porque yo pienso que todos podemos mejorar y yo pienso que todos, incluyendo él, podría mejorar. Yo pienso que agregarle el que cada quien o que haya una o dos preguntas de parte de nosotros haría que la clase sea todavía mejor, porque yo puedo tener una duda y no la puedo exteriorizar porque no me dan la oportunidad. El problema es que eso, por ejemplo, es con el asunto del tiempo, sería más complicado, porque si se dan cuenta, el profesor hace preguntas a cada expositor y hubo varios que él ni siquiera pudo preguntar y aún así mira la hora que estamos terminando. Entonces,
se había dicho sobre la exigencia del horario, y yo creo que eso va a complicar un poco, aunque es bastante interesante, claro, que podamos aclarar cualquier duda sobre cualquier tema, pero quizás el profe no acceda por este asunto del tiempo, porque eso entonces avanzaría más. Yo creo que por eso el profesor, perdón, yo creo que por eso, por el asunto del tiempo y que dentro del tiempo de clase no se puede dar mucha participación, me parece que por eso el profesor sugirió hacer como una reunión aparte, fuera del horario de maestría, para ya tener opiniones y una interacción más, no sé, más adecuada. Él habló de eso hoy, si lo recuerdan. Sí. Él dijo que solo había que hablar con el director, que no sé quién sería. Pero él va a estar presente. Sí, pues él quiere como él le gustaría tener una reunión con nosotros, pero fuera del tiempo de clase, que no se trate de exposiciones, sino para hablar de ciertos temas en donde pueda haber interacción con nosotros, porque dentro del horario de clase es difícil, porque él tiene un material con el cual tiene que cumplir, y como nos podemos dar cuenta, el tiempo se hace corto. Sí. Bueno, yo creo lo que el profesor está planteando es hablar con el director, pero eso es para él hacer una exposición adicional sobre esos temas un poco más profundo. No es realmente para conversar con nosotros, es para él exponer esos temas que son muy profundos y que él no tiene tiempo para hacerlo. O sea, que eso es para que se haga como si fuera una especie de conferencias aparte. O sea, que realmente nosotros no tenemos esa... Pero si nosotros analizamos, es mejor si alguien tiene duda, tomar apuntes, anotar. Si tenemos ese encuentro con el maestro, yo pienso que es el momento perfecto para expresarle, profe, mire, en la clase pasada se habló de este tema, yo quedé con esta duda, me hubiese gustado preguntar, a ver si usted puede aclarar. Y yo estoy segura que él lo va a hacer, porque realmente si nosotros le proponemos al maestro, profe, nosotros necesitamos un tiempo en la clase para nosotros hacer preguntas, lo estamos complicando, porque, como ya dije, el tiempo no nos da, no nos dio. Entonces, quizás la siguiente semana los temas se van poniendo más complicados o hay más contenido que quizás el tiempo sea menos. Ya él mismo dijo, yo voy a tener que hablar menos. No pudo preguntar, los estudiantes, los últimos tuvieron que hacer síntesis y ni siquiera pudieron presentar lo que prepararon. Entonces, si nosotros ahora venimos con esto, realmente lo vamos a estar complicando, aunque es interesante lo que dice la compañera, pero no lo veo prudente, por lo menos ahora. Claro. Tengo una propuesta. Con respecto a eso de las preguntas, yo considero que nosotros tenemos una plataforma en Classroom y de la clase que el profesor creó, que cualquier inquietud se puede subir por ahí, él la puede ver. Hay una parte donde están las novedades. Por ejemplo, hoy que se expuso el primer tema, el que tenga dudas, el que tenga apuntes en sus cuadernos o en su mente, pues que lo escriba por ahí y ahí queda constancia de que nosotros tenemos dudas y necesitamos aclaraciones. Entonces, no es parte de la clase, pero ese es nuestro espacio de la clase, el Classroom. O sea, yo considero que por ahí se puede, nos podemos expresar por ahí. Si me permiten, tengo una sugerencia, pero, permiso, gracias. Me disculpan, tengo una sugerencia también. Como nosotros tomamos estos espacios después de que termina la clase, ¿verdad? Es bueno que tomemos una persona para que le externe al maestro esas inquietudes, una sola persona que le diga, o cuando comience la próxima clase el domingo, alguien tome la palabra y le diga a él lo que nosotros, aparte de lo que está diciendo Télcida, y que seamos un poquito como más resumidos en los comentarios para que todos podamos aportar, porque mira, ya hasta ahora yo estoy ya cansada y acalorada y todo, y en realidad uno quiere comer y todo eso, ¿verdad? Vamos a utilizar también lo que dijo Télcida, Classroom, y ahí entramos todos, le explicamos al profe y ahí él nos va diciendo. Recuerden que esto está grabado. Están grabando todavía, o sea, todo está grabado. Así que si hay algo que ustedes creen que el profesor no se va a enterar, el asistente lo va a ver también. O sea, que ahí hay pruebas de las sugerencias y las inquietudes que nosotros tenemos.
Bien, muy bien. Pues le pedimos a Steven que haga llegar esa pregunta que queremos saber sobre el trabajo de los muros de la palabra. Okay. Bye, cuídense. Pues bye, bye. Buenas tardes. Bye. Bye, guys. Buenas tardes. Bye. Una preguntita a los que quedan. Diga, Rafael. Está todo, Tercia. Bien, gracias. ¿Y tus helados llegaron ya? Eso se anuló en el tema. Acuérdese que dijeron que después, cuando nos veamos, entonces, pero que no crean que se van a quedar sin discutir el tema. Pero me pusieron a eso y después que me pongo a hablar, entonces me mandaron a callar. No, pero eso llega. Pero está bien, está bien. ¿Pusieron todos los grupos hoy? Creo que no. Todos los del libro 1, claro. Sí. O sea, el primer libro se puso completo, creo. Sí, porque a lo que me refiero. Es un libro por día, ¿no? Eso creo, sí. Sí, a es lo un que me refiero es, hay más grupos de personas que todavía no han participado. Pero no de este libro. No, yo sé. La interrogante es, el libro que sigue, ¿a qué grupo de personas le toca? ¿Grupo 4 y 5? ¿Cuántos son en total? Yo estuve ahorita haciendo una que me llamó la atención eso. El próximo día es el 21 y tocan los grupos 4, 5 y 6. Que me puse a hacer eso para ver qué fecha me tocaba. Eso es el 21. Luego el 4 de febrero, el 28 de marzo, de febrero, ay Dios. El 28 de marzo tenemos 2 grupos nada más, el 7 y el 8. Y luego el 7 de marzo tenemos 9 y 10. Y el 14 de marzo, que es la 6ª semana, tenemos los últimos 3 grupos, 11, 12 y 13. Ok, o sea que la persona que pusimos ahora, entonces no nos tocará exponer en un buen tiempo. No, porque esta materia ya ustedes pusieron, ese es su trabajo. Ustedes comenzaron ahora, ya no les toca otra vez. Eso es la organización de la asignatura. Ajá. Solo se expone un libro y el otro no tenemos que exponerlo, solo trabajarlo. Trabajarlo para hacer el reporte. Ok, muy bien. Esa era mi... Usted le toca en la otra asignatura, quizá, dependiendo de lo que el profesor disponga. Hi, Max. ¿Y tú, Telcida, cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Chévere, chévere. Chequeando aquí dónde es que nos vamos a reunir ahora. Ah, ok, no, está bien. Ya me salí de esa, pues. ¿Por qué tú salías por el grupo? Sí, yo estoy preguntando por el grupo del libro, que ellos sugirieron hacerlo después de ahora. Ok. Vamos a ver, vamos a coordinar por ahí. Pues gracias por la información. Rafael, yo te está bien, salió de eso. Gracias a Dios. Gracias por la información, entonces seguimos en contacto. Que tenga buen fin de semana. Bye bye, gracias igual. Ok, gracias. Bye bye.